Bienvenidos a esta conversación de bolsillo, los territorios de la invención. Soy Ignacio Tovar, miembro del equipo Talleres Bolsillo, y estuve pensando mucho rato cómo presentar a nuestro invitado de hoy. Y se me ocurrió copiarle a Fantino, un entrevistador argentino, una presentación deportiva. Que como periodista uno tiene a veces, va jugando partidos de primera ronda, a veces juega Grand Slam, a veces juega una semi, pero cuando juega con un número uno, en realidad todos los argumentos deportivos que uno tiene son pocos siempre, y en realidad tiene que entregarse al partido, a la conversación. Y me refiero a esto ¿por qué? Porque nuestro invitado a los 22 años protagonizó la obra de teatro que se convertiría en la obra más importante, o entre las más importantes del siglo XX, junto con la película de las flores. La obra más vista, eso sin duda, en la historia del teatro chileno. Después se le ocurrió hacer una película el año 2003, y fue la película que llevó más gente, más público, la película chilena que llevó más público al cine, más de 1 millón de espectadores. Después, como si nada, decide incursionar en la televisión, que ya llevaba obviamente tiempo haciendo otras obras cinematográficas y televisivas, y hace la serie más aplaudida, más premiada y más vista de la televisión chilena. Y luego, cuando de fondo, durante todos estos años de carrera artística, la tía en él, el escritor que siempre ha sido, que eso se lo vamos a preguntar también, resulta que el año 2016, con la segunda entrega de la trilogía de Santiago Quiñones, Perro Muerto, se gana el premio a Mejor Novela Extranjera Policial en Francia, o sea, en un lugar icónico de los libros. Bueno, me refiero a La Negra Esther, me refiero a Sexo con Amor, me refiero a los 80, y me refiero a Boris Cuercha, que está por ahí. No sé si quieres, puedes prender tu cámara ya, Boris. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, señor? Don Muy Boris, bien, como muy le bien. dicen. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta conversación. Espero que lo pasemos bien y que sea entretenida, porque nos sirva a todos. Por supuesto. Y lo primero que te quería preguntar es que nos contaras un poco de autorretrato, lo que estábamos viendo. Ah, ya, ya, Han ya, pasado sí. algunos años. Oh, ha pasado mucha agua bajo el puente. Sí, lo que pasa es que yo he trabajado mucho con Antonio, mi hermano, que es mi director de fotografía en casi el 90% de las cosas que yo he hecho. Yo, por un lado, empecé en teatro y Antonio empezó en foto fija. Entonces, como que fuimos autodidactas en el audiovisual y como todo autodidacta, aprendimos haciendo. Entonces, este era un ejercicio que hicimos. Yo había viajado a Europa en una gira de la Negra Esther y me había comprado en el mercado persa en París una camarita Super 8 y me había comprado también unos sachets así que se les ponían a la cámara de cine Super 8 de película en blanco y negro. Y trabajamos con estos rollos y hicimos este cortometraje que alguna vez lo presentamos en un festival de cine mudo que había en La Serena. Pero esa es toda la vida que tuvo este cortometraje y eran cosas que hacíamos como ejercicio. Hicimos varios cortos, así hasta que nos lanzamos con una película con Antonio que se llamó LSD, que quiere decir Lucha Social Digital. Eran tres jóvenes justicieros que habían interceptado una llamada telefónica de un empresario corrupto y querían hacer justicia por sus propias manos. Eh, y eso también lo grabamos de una manera muy artesanal, ya en cine digital. Fue como la primera película digital chilena porque yo había visto que ya se estaba trabajando en cine digital y me compré una camarita muy chiquitita, PAL. En ese tiempo existía la diferencia entre PAL y NTSC, que eran dos formatos para ver televisión. Estamos hablando del año 2000 y ahí hicimos esa película, ese largometraje de Samuel S. Bueno, pero esto es parte de mi trabajo con Antonio, como de exploración y de aprendizaje de hacer las cosas, porque realmente no tuvimos mayor escuela bueno, que nuestros compañeros que sabían mucho más que nosotros. Eh, Cuando hacíamos una película y contratamos a un sonidista o a un script que sabía mucho más de lo que yo sabía de cine. Yo sabía un poco por lo que había participado como actor en algunas películas y por lo que había leído, investigado y por lo que había visto y qué sé yo. Y fuimos aprendiendo en el hacer, como te digo. Oye, una de las pocas pegas que no haya estado con el Antonio es precisamente la de escritor. Y hoy Sí, día
lo que nos convoca como el tema principal. Yo vengo aquí, anotaciones, porque la cantidad de cosas que he hecho en tu vida me rayaron varias páginas. Genial. Al final siempre anoto 1000 cosas y no ocupo nada, pero bueno, estoy como Charly García aquí, como con varios teclados. Lo que nos reúne es Electrocante, que es tu última novela, que es este policía, ahí está, que es eso te iba a pedir que lo mostrara. Esa es la, corrígeme tú, es de Random House, ¿no? Sí, una colección que se llama Suma, está en este momento en todas las librerías y todos quienes han participado de esta conversación van a tener un descuento del 15% si quieren adquirir el libro. Así que nada, me tiene súper contento esto. Es un poquito, yo venía escribiendo novelas policiales de un personaje que se llama Santiago Quiñones, que es un tira que trabaja en el centro de la ciudad, pero que tiene una personalidad muy autodestructiva. Es un tipo que uno lo quiere mucho cuando lo lee, a pesar de sus defectos, pero poco a poco en cada entrega, porque nunca la pensé, la serie de Santiago Quiñones, que parte con Santiago Quiñones Tira, después sigue Perro Muerto, y después sigue La sangre no es agua, que es ya el final de la serie. Yo nunca lo pensé como un detective que resolviera casos, así como un Sherlock Holmes, que llega un caso y la entretención de leerlo es, oh, ¿quién es el asesino? Oh, ¿cómo va a resolver? Oh, ¿qué pruebas? Y ir como con el detective descubriendo. No, todo lo contrario, Santiago Quiñones es un detective fatal, nunca resuelve nada. La verdad que en los 3 libros los casos se resuelven por ayudas externas. La verdad que él es alguien que está un poco de contrapelo en la pega de policía, pero sabe que una vez que es policía no puede volver atrás. Una vez que uno es policía, siempre, una vez que uno estira, siempre estira. Y, y lo mismo le pasa a los delincuentes. Una vez que alguien es delincuente, es muy difícil salir de ahí y volver atrás. A pesar, bueno, hay casos que sí lo han logrado, pero sobre todo con lo difícil que son los sistemas carcelarios de Sudamérica, que son totalmente contrarios a la reinserción. Eh, pero bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero es un detective muy autodestructivo. Entonces ya en la última entrega yo veía muy difícil que levantara cabeza, porque es alguien que va cayendo por la vida y finalmente al parecer se estrella. Entonces, con mi editorial francesa, que ellas me decían, bueno, pero ¿qué viene ahora? Hagamos otra cosa. Y nos sentamos a conversar y empezó a salir el tema de las distopías, que a mí siempre me han gustado mucho. Y yo tenía un pequeño guión que había escrito cuando yo estudiaba teatro y que un amigo en común que tenemos yo quería que lo protagonizara, Ramón Yao. Y había escrito una pequeña historia que se llamaba Electrocante. Y era de un tipo que se despertaba y tenía al lado a su robot, no pequeño, que es una especie de colega, de, de espejo de uno, y cuando se despierta está totalmente desparramado por el suelo porque está sin batería, no cargó las baterías esa noche. Y fue esa escena la que disparó esta novela, que esa escena quedó como, es la segunda escena de la novela, parte de otra manera, pero en la segunda escena ya llego a ese punto, porque la primera escena vemos que este policía, que es un nuevo policía que se llama Natalio, pierde a su electrocante en un operativo. Entonces, en la segunda escena vemos que está con su electrocante nuevo, que sería ese de esta primera historia que yo había escrito. Así que, bueno, es Oye, algo que Boris, me venía de muy lejos. Dime. ubiquemos a los que no han leído la novela. Estamos hablando en una distopía, lo que antiguamente se llamaba ciencia ficción, digamos, y ahora Sí, sí, los que sí, somos sí, más viejos lo conocimos como ciencia ficción. Eh, claro. y está Natalio, que es este policía, un poco degradado, algo tiene de Quiñones en eso, ¿no? Sí, sí, algo tiene. Obviamente, un policía, son los personajes más atractivos, ¿no es cierto? Los que están más perdidos. Es un policía clase 5, que es lo más bajo que se puede llegar en el escalafón policial. Que tiene Y el mundo que yo, tiene un apodo muy claro, que se ocupa mucho en Chile. sí, tiene un apodo que es una ordinariez que le dicen todo el mundo, lo trata perro Q, punto suspensivo para que vamos a decir malas palabras, pero así le dice todo el mundo. Eh, y yo estoy describiendo una sociedad donde todo está como tercerizado y los trabajos son muy a través de aplicaciones y cosas, como está un poco ahora, muy parecido a lo que hay ahora. Entonces también él no es un policía que recibe un sueldo fijo, a él se lo llama para ciertos casos, y mientras entre caso y caso tiene que sobrevivir como sea,
haciendo el trabajo que pueda, porque él vive dentro de la City, que es una ciudad amurallada. Fuera de la City está la ciudad vieja donde se mal vive. Realmente ahí ya no hay ley, hay una protesta constante, exigiendo derechos y tratando de reclamar por el trato que recibe la gente que vive fuera de la City y los horarios que hay en los puertos de entrada, en las aduanas que hay para entrar a la ciudad. Entonces, fuera de la City es realmente el caos. Entonces, la gente que puede vivir dentro de la City tiene que pagar mucho dinero. Y Santiago, o sea, Santiago, me equivoco, Natalio Natalio. tiene que hacer muchos trabajos. Y en eso le sale un trabajo que es descubrir a alguien que entró de mala manera a un lugar que se llama Sueños Especiales, que es un lugar donde uno se puede enchufar a una realidad paralela y vivir la realidad paralela que uno quiera por 2 años y olvidarse del mundo de mierda que se vive afuera. Oye, Y, pero y así más o menos empieza la historia. sí, hay una crítica tuya. Bueno, primero te quería preguntar otra cosa antes, como ¿qué relación tiene este mundo apocalíptico de Electrocante con un poco este mundo apocalíptico que vemos por los medios de comunicación hoy día con la pandemia? ¿Hubo ahí algo o fue previo? ¿Cuánto hay de actualidad, digamos, en la novela? La verdad que fue previo. Yo escribí Electrocante antes de la pandemia y más o menos lo terminé con el estallido social. Se demoró mucho en salir el libro, tuvo una nueva versión que corregí, era un poco diferente a la que salió ahora la nueva versión, sobre todo por indicaciones de mi editorial en Francia, que me sugirieron algunos cambios que me parecieron súper interesantes. En la literatura es curioso porque yo siempre pensamos en esto que, por un lado, tú lo que decías del teatro, del cine, que son artes sumamente colectivos, Sí. donde uno se siente que va en un barco, que va en un viaje. Esa es la sensación que uno tiene cuando está haciendo una obra de teatro o cuando está filmando una película o una serie. Uno tiene la sensación que va en un viaje con un montón de gente que van en la misma dirección y en ese viaje hay mucha intensidad, como en todos los viajes, hay roces a veces, se arman grupos de amistades, qué sé yo, pero es un viaje en pos de un objetivo. La literatura uno siente que es mucho más solitario, obviamente, pero igual hay un trabajo de alguna manera colectivo, porque también uno tiene que abrirse. Y el libro empieza, claro, el primer lector de su libro es uno, pero luego vienen otros lectores, está tu editor, y viene una conversación y un trabajo mucho menos colectivo, obviamente, que una obra de teatro o una película. Pero siempre hay otros que colaboran hasta llegar a lo que va a salir finalmente. Y otra gente que colabora con el libro, es divertido verlo así, es el lector, porque el lector pone a su imaginación correr con el libro, y quién sabe si lo que imagina el lector es mucho más rico en imágenes que lo que imaginó el escritor. Entonces ahí hay una dupla que hace el lector con el escritor que es muy interesante. Oye, Uri, y yendo a eso, ¿de dónde viene este mundo apocalíptico, futurista, donde el protagonista a veces dice, sería maravilloso sentarme a ver los incendios que duran meses, hay incendios que duran meses, Sí, están los sí, sí. sucesos, está el Bueno, suceso de Oslo, que es al parecer una sí, catástrofe que cambió un poco el eje del mundo. ¿De dónde viene sí. toda esta imaginería tuya? Lo que yo creo que es la base de las novelas de anticipación, como le dicen los franceses, es que yo, por lo menos lo que yo hago, fijo un punto en el pasado y un punto en el presente, y veo que tiro esa línea y veo que en esa línea cómo ha sido el desarrollo de las cosas. Entonces lo que hago es que a partir de ahí tiro un punto al futuro y continúo con esa línea hacia allá. Y uno dice, bueno, si las cosas hasta aquí evolucionaron en estos 30 años de esta manera, si yo sigo esa línea lógica, tendríamos que llegar a este punto. Ahora, claro, tú dices, bueno, es un punto bastante terrible. Bueno, es terrible para Natalio, pero hay gente que vive muy bien también en esas realidades. Gente que ha hecho mucho dinero, gente que vive en islas en el Pacífico, donde los niños juegan hasta tarde en jardines de verdad con conejos reales y qué sé yo. En este mundo de ahora también hay gente en el actual, hay gente que sufre mucho, hay gente que se está muriendo de hambre en este mismo momento, y en este mismo momento hay gente que realmente no sabe qué hacer con su riqueza. Entonces, claro, este mundo apocalíptico que yo marco también es el universo de Natalio, que le toca estar en esta clase 5,
si yo escribo ahora también una novela de un carabinero que tiene que estar en Plaza Italia el viernes en la noche, en la micro, esperando para salir, para enfrentarse a los... También va a ser una vida no muy agradable la de ese policía, no sé. Y Sí, o escribo la sea, vida de... No sé, creo que también, sí, tienes razón que un mundo apocalíptico, ok, ahora no es un apocalíptico para todos, y también es un mundo que si siguiera así es apocalíptico, pero quizás nadie sabe si hay algún cambio en la humanidad, puede que no sea tan apocalíptica la vida, no la novela. oye, Bori, yendo un poco al cómo escribir, lo primero que te quería preguntar es, ¿dónde escribes cuando escribes? ¿En qué lugar físico? Hay autores que tienen, no sé, Kafka tenía la fantasía de escribir en un lugar donde no hubiera nadie a 100 metros de menos de 100 metros de distancia, dejar la comida. ¿Dónde escribís tú? ¿Cuál es tu lugar de escritura? Alguien escribe, no sé, alguien pone no se escucha en el chat, pero seguramente debes tener Sí. muteado el parlante. Mira, no tengo ninguna cosa muy especial. Eh, eh, escribo ojalá en un escritorio cómodo. Muchas veces escribo mientras viajo. eh, entonces, en una pieza de hotel, con que las condiciones que sea un escritorio más o menos cómodo. Eh, Ojalá que, claro, que no haya mucho tránsito de gente, aunque también a veces eso ayuda un poco, pero sí estar, ojalá en las mañanas, unas 3 horas en las mañanas, eso es lo que generalmente 3 o 4 horas, ya después la cabeza está media fundida. A menos que haya como una entrega muy urgente de un guión, una cosa así, que uno tiene que alargarse, escribir en la tarde, en la noche, qué sé yo, cuando está a contramano. Pero si uno está escribiendo una novela donde no hay prisa, yo te diría que eso es una rutina de levantarse y escribir unas 3 horas en la mañana, una cosa así. Cuando estoy en vena y escribiendo, muchas veces no estoy escribiendo también. No soy un escritor de todos los días, porque cuando me embarco en una novela, sí me pongo así en eso, pero generalmente tengo otros trabajos, entonces no puedo hacerlo. Mi primera novela, que fue Santiago Quiñones Tira, yo la escribí en las noches, porque volvía de grabar los 80 y me sentaba comiendo algo y iba avanzando página a página todas las noches que volvía de filmar. Pero generalmente las otras las he hecho en espacio que no estoy filmando y digo, ya, a ver, tengo 3 meses, 4 meses de que puedo dedicarme más tiempo a escribir y a ver cómo avanzo. Bori, tú has dicho, has contado en alguna entrevista que tu manera de escribir no es como, no sé, por ejemplo, Vargas Llosa escribe como un arquitecto, tiene toda la historia resuelta, la relación entre los personajes, muy arquitectónico. Tú has dicho, yo lo que hago es una cosa que a veces algunas personas, lo han dicho algunos escritores, y la gente dice, pero ¿cómo? Como que tú seguías al personaje finalmente, ¿no? El personaje te va dando como la pista. Claro, claro. Yo ¿Cómo es creo eso? ¿Cómo que, es ese juego? bueno, en el arte en general hay muchas formas de trabajar, obviamente, infinitas, como infinita gente que quiera hacer arte. Pero hay dos que son bien marcadas, que una es más consciente y programada, estructurada, y otra que es más intuitiva. Por ejemplo, en teatro mi experiencia con Andrés Pérez venía un poco de lo intuitivo. Por ejemplo, hay directores de teatro, y aquí en esto se ejemplifica muy bien, por eso voy al teatro. Hay directores de teatro que leen el guión, la obra de teatro, por ejemplo, voy a montar Hamlet. Lo leen y ya imaginan ellos un escenario, ya imaginan ellos una interpretación de los actores, tienen incluso las entradas y las salidas. Y luego llegan y lo que necesitan es que los actores cumplan esto. Hay otra cosa que a mí me gusta más, que era el trabajo, por ejemplo, que hacíamos con Pérez, con Andrés. Andrés ni siquiera, a la semana antes de estrenar la obra, La Negra Esther, ni siquiera tenía definidos quiénes iban a ser qué personajes, porque todos los actores probaban todos los personajes. Tampoco tenía idea cuál era la planta de movimiento ni la música que acompañaba a cada una de las escenas, porque lo que hacíamos es que tomábamos los textos, entrábamos a improvisar al escenario y los músicos improvisaban con nosotros. Bueno, después de esto, una vez que ya se va componiendo más o menos, después de perderse mucho, obviamente, eso es lo que tiene el trabajo de intuición, que quizás ocupa más tiempo porque uno se pierde más. Después él iba armando todo esto y con esto hacía la obra final. Pero bueno, también pasa en la escritura. Uno en la escritura podría, y a veces tengo que hacerlo, a veces
tengo trabajos de guión que son encargos de guión. Entonces, en ese momento lo que uno tiene que hacer es una escaleta, que uno escribe, más o menos dibuja el guión entero, eso se conversa con quien lo encarga y se va a ir modificando para después ponerse a escribir el guión. Ese es un camino, pero hay otro camino que es el que yo hago con Quiñones, que es escribo una escena, que es una escena que obviamente la tengo en el inconsciente, viene del inconsciente, que es un hecho de sangre, donde imagino al personaje, en un hecho de sangre, que es un operativo. Y luego ni el personaje, ni yo, ni nadie sabe quién es el culpable de ese hecho de sangre. Eso uno sigue escribiendo, a ver qué habrá pasado el otro día. Entonces el personaje va a vivir saliendo de la cabeza de uno, pero uno se adentra tanto en el inconsciente que pareciera ser, da la impresión de que es el inconsciente el que te dicta y no tú el que eres voluntarioso. Es que aquí hay algo que a mí me interesa, que es cuánta voluntad pone el creador en su obra y cuánta libertad le deja al personaje. A veces me pasa cuando he trabajado con guionistas que los encuentro demasiado voluntariosos. ¿En qué sentido? En que llevan al personaje a tal punto para que les funcione el guión. Pero uno dice, oye, pero es que ese personaje no creo que hiciera eso. Haría cualquier otra cosa. Y claro, si el personaje hace cualquier otra cosa, se te desarma un poco la historia y es un problema. Entonces, esa es la diferencia entre escribir a través de la intuición o a través de algo estructurado. Y acá hay una anécdota que no sé si durado. Y acá hay una anécdota que no sé si te quieres alargar en el tema, pero Sí, la dale, trato dale, de dale. contar cortita para no aburrir. Que era cuando hicimos el desquite, Roberto Parra, que dirigió Andrés Pérez y que la escribió Roberto Parra. Entonces Roberto Parra nos leyó la obra. Entonces la obra, a grandes rasgos, es una niña que está al servicio, una empleada que está al servicio, 14 años tendría, no sé, 15, que está al servicio de una señora que está muy moribunda. Y el esposo de esta señora, que es un gran hacendado, es muy malo. Entonces la señora le dice a Anita, le dice, cuando yo me muera, tú ándate de esta casa porque Pablo, mi marido, es muy malo. Bueno, eso es la historia. Cuando muere la señora, Anita no se va. Entonces cuando Roberto Parras lo estaba leyendo la obra de teatro y llegó a esa parte, dice, y esto me da rabia, dice, esto me da rabia. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Qué me da rabia? ¿Por qué no se va? Si le han dicho que se vaya. La empleada le dijo que se vaya. La patrona le dijo que se vaya. Y ella se queda. ¿Se das cuenta? Me da rabia, decía él. Pero Roberto, usted escribió eso. ¿Por qué se enoja? Pero claro, ahí yo veo que Roberto no tenía ninguna voluntad sobre los personajes. Porque lo más lógico es que esa niñita se hubiera ido. Era lo más lógico. Todo el mundo le decía que se fuera. Pero ella se queda. Y en ese momento se crea la obra de teatro. Porque si Anita se va, no hay ninguna obra de teatro. Se va, consigue otro. Pero se queda. Y el patrón abusa de ella, ¿no? Entonces, y después la embaraza y después la bota en el campo para que muera. Entonces, claro, ahí empieza el drama. Entonces es interesante, a mí me Esa gusta esto es una gran lección de de creación Roberto. literaria, extraordinaria. Y te la digo un Sí, parra además. la verdad que Roberto, para todos los que lo conocimos, sobre todo, bueno, para los músicos como Álvaro Enrique, que fue realmente un mentor para él, Roberto, fue un creador de una naturalidad y una explosividad, no sé cómo decirlo, que a todos nos marcó mucho con sus cosas. Eso yo lo recuerdo, pero es una anécdota que siempre cuando nos juntamos con Willy Sembrer, que era como el director del grupo, y recordamos ese momento de Roberto, esa manera de relacionarse con la obra. Y eso a mí me marcó mucho. Y entonces también yo intento, a veces no se puede, y a veces también uno hace trampa. Hay un momento en que obviamente la historia hay que meterle un poco de mano más consciente, porque también uno también sabe que tiene que llegar un lector y tiene que ser comprensivo de lo que está haciendo y de alguna manera uno está mostrando un camino por donde el lector se pueda ir. Oye, Boris, ¿y qué libros te llevaron a ti? ¿Qué influencias, qué películas, qué libros, qué conversaciones te llevaron a el tema de la novela negra, de la novela policial? ¿Quién te marcó ahí? Y además que sé que te gusta mucho Philip K. Dick, ¿no? Que de alguna manera Electrocante coquetea o se ubica derechamente en estos escenarios distópicos de Dick.
Sí, 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 derechamente es como que yo entrara en ese mundo imaginado por Philip K. Dick y dentro de ese tomara esos parámetros y ahí construyera mi historia. Es que hay algo que me gusta en K. Dick, que él no explica nada. Él empieza a narrar y dice, bueno, entonces el personaje iba por ahí, le pasó tal cosa, pero él no explica, pasó tal cosa, porque en ese tiempo, como no le habla a alguien del presente, le habla a alguien contemporáneo a la novela que vive en esa misma distopía. Porque fíjate que el espectador y uno mismo se adapta inmediatamente a las cosas, entonces no hay que explicarlas tanto. Y esta es una pelea que uno tiene mucho cuando le revisan los guiones o empieza a recibir como feedback de ciertas plataformas o cuando uno trabaja con cosas más estereotipadas que te empiezan a decir, pero esto qué es, qué sé yo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo voy en una micro o en el metro, cuando uno está en un parque ya, porque ahora con el COVID y todo eso uno anda menos en micro y metro. Pero en un parque yo escucho una conversación telefónica de alguien con otra persona. Uno no tiene idea, no conoce para nada a la persona, pero inmediatamente se arma el universo. Inmediatamente, está hablando con la señora. Y la señora, y uno empieza a ver esa casa por dentro de esa señora. Y empieza a ver la relación de él, si es buena o si es mala, sabe cuántos hijos tiene. Nada, el señor lo único que hizo es que estaba hablando una conversación de 2 o 3 minutos con la señora y uno ya vio todo lo que había alrededor. Entonces, eh, es vital, y eso pasa mucho en teatro, es vital la interacción con el espectador, con el lector, para que la obra se termine. En teatro pasa mucho que uno ensaya, 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 hace un ensayo general, y esa es una obra de teatro. Cuando uno comienza a hacer temporada, cuando empieza a hacer funciones con público, la obra es otra, cambia absolutamente. Y también cambia función a función. Es lo que le pasaría al escritor si fuera testigo de qué pasa con cada lector con su libro. Y seguramente el libro es, bueno, es obvio, el libro es diferente con cada lector. Entonces, creo que todo lo que hacemos se configura obviamente con el espectador. Yo lo tengo siempre muy presente al espectador en todo al lector, al qué sé yo, en todo lo que hago. Oye, Boris, ¿dónde aprendiste a escribir? Porque tu papá tenía un lado muy histriónico Sí, y tu mamá, corrígeme tú, es profesora castellano, ¿no? O sea, en tu casa había sí. muchos libros. Además de mucha pasta italiana, había muchos libros, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, en mi casa había muchos libros. Mi papá era un poco eh, absolutista. A él no le gustaba la televisión. Le gustaba la tele, le gustaba escuchar ópera, qué sé yo. Entonces, nunca teníamos tele en la casa, lo que era una lata para uno, cabros chicos, porque uno llegaba al colegio y se perdía la mitad de las cosas que hablaban los demás. Es como si ahora un niño tú no lo dejaras tener un celular. Claro. Uno queda un poco fuera de las cosas. Eh, entonces, pero sí, mi mamá siempre nos tenía muchos libros y siempre compraba libros y los traía a la casa, eh, libros usados, qué sé yo. Era una adelantada de su época porque recuerdo que los limpiaba con un algoncito con alcohol, los libros. Y yo ahora me acordé con el Lo COVID, previó. cómo lo previó todo. Entonces sí nos hizo leer mucho. Yo creo que ahí me vino mi gusto por la ¿Qué escritura, por la leíste ahí? lectura. ¿Qué libro leíste ahí de cabro chico? ¿Qué te acordé? Leíamos de todo, leíamos algunas cosas que eran bien para niños, novelas que ya no existen, como Norman y Henry Bones, que eran unos niños que resolvían casos, Emilio Salgari, pero también leíamos, ponte tú, Agatha Christie o Sherlock Holmes, cosas más bien clásicas, ¿ah? No había nada muy, porque obviamente mi mamá no nos iba a dar nada que fuera un poco perturbador para un niño, pero era sobre todo literatura clásica. Cosas de ese tipo, pero que iban haciendo trabajar tu imaginación, obviamente. ¿Y cuándo empezaste a Ahora, ¿cómo uno garabatear? aprende a escribir? Es raro. Yo creo que lo que hay que aprender es a desescribir, porque yo lo que trato de hacer es decir lo más seco posible, o sea, y por eso mis personajes que he tenido la pillería de hablar a través de los personajes y no de hablar como un narrador omnisciente. Entonces, siempre he escogido personajes que son bastante secos. Entonces, que hablan en pocas palabras las cosas.
Por lo tanto, eso me ayuda mucho a, a sacar un poco de fioritura y irme por las ramas y que sea bien concreto, describir los hechos, las situaciones y la emoción en que está el personaje para que lo demás lo ponga el lector. O sea, finalmente el lector es el que completa la novela, Absolutamente, sí. en cualquier caso. Oye, bueno, tú decías hay personajes secos, de pocas palabras, eso se parece mucho a los tiras, a los policías. ¿Por qué te atrapó tanto el mundo de los policías? Porque también es algo que uno podría mirar un poquito también en tu obra en general. ¿Qué te llama la atención de ese mundo de los tiras, Sí, de los balazos, las balaceras, las pistolas, la sí, sangre? sí. Mira, ahí vamos un poco a las cosas que a mí más me impresionaron, un poco que tú decías, ¿por qué escribir novela negra? Bueno, Blade Runner, que está basado en Sueñan los androides con ovejas mecánicas, ¿no es cierto? De Philip K. Dick. La película es muy buena, a mí me gustó mucho, me impresionó mucho de adolescente cuando la vi. Eh, ese, eh, y en general ese papel que tiene siempre Harrison Ford, ¿no? Este tipo callado, que aguanta todo, que lleva una gran tristeza adentro, que es muy duro, pero finalmente es de corazón de alcachofa. Finalmente algo lo desarma y no es capaz de matar cuando debiera matar para salvar su vida y finalmente hace la vista gorda. Eso me impresionó mucho. Entonces yo había empezado como dije, este mundo me gusta, y empecé dije, y me gustaba mucho toda la novela policial, o ponte tu otra película que a mí me impresionó muchísimo, es Barrio Chino, ¿no es cierto?, de Chinatown, de Roman Polanski, con, se me va ahora el actor, ¿no?, famosísimo. Sí, no me acuerdo Bueno, bien. pero una película que me impresionó muchísimo. Y en estas películas, o qué sé yo, Contacto en Francia, otra película que me voló la cabeza. Contacto en Francia es alucinante, una de mis películas favoritas. ¿Y dónde veíais esas películas si no teníais tele? ¿O No, ya no, estamos estoy hablando? hablando ya en la adolescencia, Ya ya. En la casa Romero ya, ¿o no? ¿O ya había tele en tu Sí, casa? sí, estoy hablando ya más grande cuando uno ya había agarrado vuelo propio. Claro. Sí, mi vida más adulta. Pero ese tipo de películas a mí me impresionaron mucho, sobre todo este personaje, que es un personaje que tiene una raíz muy existencial. Yo creo que este personaje viene absolutamente de toda la literatura como de Sartre, de todos los existencialistas franceses, eh, de Godot también un poco, del absurdo. Viene un poquito de ahí, de esa raíz, por este descreimiento de la vida. Es algo que tiene Quiñones absolutamente. Ahora, había algo que a mí siempre me ha gustado, que es un poco como que está mal visto y es una palabra fea, pero que a mí me gusta, que es el criollismo. Pero es hablar un poco desde lo propio, desde el territorio de uno. Entonces eso pasa, eso me viene bastante de la Negra Esther, Eso te iba a preguntar. también, De Roberto también, Parra, de muy de lo, Roberto Parra. Sí. también de los 80, o sea, de hablar de lo propio, ¿no? Entonces cuando yo veía estas películas policiales tan alucinantes, otra película policial se llama Rififi, que es una película francesa, que dice que inauguró el cine negro, que esa es la primera. Bueno, pero todas estas películas tenían un glamour que Chile no tiene. Tenían un glamour, qué sé yo, en Chinatown, Jack Nicholson, ¿no? Jack Nicholson. Sí, ahí no, Eh, justo Ángel nos dejó el nombre, sí, sí. sí, la oficina de Jack Nicholson es alucinante, los años 40, el sombrero, la luz que entra por las persianas y raya todo así. Es maravilloso, los autos. Tiene un glamour esa cuestión. Yo decía, pero yo estoy en Chile, estoy en el centro de la ciudad que no tiene ese glamour, tiene un glamour perdido, porque hemos votado todo, porque el alcalde Rabiné votó todas las construcciones antiguas y puso estos edificios Pafraimovich y lo rodeó el centro de eso. No, ahí queda muy poquito de glamour en el centro. Entonces, yo traté de hacer una mezcla entre este personaje con estas características existenciales, de un dolor profundo que está desde el pasado, que es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí me pasa que yo también arrastro un dolor atávico, que no sé de dónde mierda, pero arrastro un dolor que aquí,
que todos los días tengo que levantarme y decir, vamos, un día más. ¿De dónde mierda viene algo genético de, no sé, de mis antepasados croatas que son tan trágicos, no sé? Pero bueno, uno arrastra esta cuestión, pero en un escenario que no es tan glamoroso. Y entonces Quiñones es un tipo que va al Dadino en el centro y se come un pedazo de pizza del día, que entra a comerse un completo italiano, y entonces mientras el maestro está cortando la palta, en esto está pensando él. O sea, toda esta cosa que también tienen obviamente otros escritores de policiales chilenos, es lo que a mí me llamó la atención y donde se construye. Y es quizás lo que llamó también la atención en Francia, este policía que era exótico para ellos, en un lugar latinoamericano. Me interesa ese color latinoamericano, también creo que en Electrocante este color latino se tiende a ver un poco. No le interesa mucho a los europeos cuando un escritor latinoamericano es muy europeo finalmente, ¿no? Lo que buscan es precisamente lo contrario, que Claro, claro, seamos lo claro, más claro. localista, un poco lo más criollo Sí, finalmente. sí, sí, bueno, la eterna frase, habla de tu pueblo y será Claro. universal, no sé. Pero bueno, sí, a mí me gusta eso, me gusta el habla nacional también. Hay una serie de Quiñones que la pueden ver a todos quienes nos están escuchando, está en el Consejo Nacional, cntv.cl, Ahí está, en el sí. sitio del Consejo hicimos una serie de 8 capítulos sobre las novelas de Quiñones, protagonizadas magistralmente por Tiago Correa. Están esos 8 capítulos ahí, se pueden ver un poco. Entonces, este gustillo por el barrio May, el centro de Santiago, las picadas del centro de Santiago, los cafés con pierna, todo este mundillo medio sucio, medio oscuro del centro, donde se mueve Quiñones, los tugurios, los cabarets de mala muerte, la coca pateadísima a la que cae Quiñones, todo este tipo de cosas son las que le dan el sabor a la novela, finalmente. Oye, Boris, en un momento, hacia el final de la novela, Natalio dice, el problema al final no era que los humanos nos convirtiéramos en máquinas. El problema fue que ellos nos imitaron a nosotros. Ahí tomo lo que decías tú. Yo no me gusta, a ti no te gusta como pontificar ni tirar en frases como tuyas, pero tu personaje muchas veces dicen verdades que uno dice, bueno, aquí está hablando el autor. ¿Qué Sí, pasa ahí? claro. Recién dijiste el peso a veces de todo, de levantarse toda la vida, que quizás son mis ancestros croatas trágicos, pero ¿qué Eh, pasa con el hombre en esta novela? sí, bueno, hay otra frase también que es que es el eslogan de la tienda que vende Electrocante, que dice, un mundo mejor no necesariamente es un mundo más humano. Sí. Eh, claro, mira, tiene que ver un poco, y creo que en esto tiene que ver la novela negra, tiene que ver las novelas de Quiñones, y por eso se emparentan con Electrocante, aunque es en una distopía y no en el presente. eh, Tiene que ver una cosa que es la búsqueda de la humanidad. ¿Qué nos hace humanos? Eso es un poquito la pregunta, porque ¿qué nos diferencia de los otros mamíferos que pueblan el mundo y que se están extinguiendo eh, poco a poco y nosotros vamos quedando? Y como dicen también en la novela, el último en extinguirse va a ser el ser humano, porque va a inventar de todo. Finalmente se va a comer hasta los ratones, que son los que más aguantan. Y después va a inventar, si no hay aire. Me parece que te quedaste un poco congelado con la imagen. No sé si me escucháis, Boris. Parece que Van a quedó. tratar de. Espera un Ahí te poquito, escucho. se me va. Quedaste con la imagen congelado. Siempre. Sí, Ahí sí, sí, ahí sí, sí. no, no, es que me llaman por teléfono y se me corta el internet. Ah, Era mi perfecto. madre llamando. Quizás me vuelva a llamar, espero que no. Eh, Ahí te llamo de nuevo, yo creo. Bueno, pero es la madre, vamos, absolutamente, absolutamente entendible. Krasna, no puedo hablar ahora. Krasna, no puedo. No puedo hablar ahora, estoy en un Zoom, Krasna. Te llamo más rato. Ya, me iba a hablar igual. Krasna se llama mi madre. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que nos diferencia? Ya, uno dice, bueno, tenemos el cerebro más grande, pensamos más, tenemos más ideas. Ya, sí, 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 pero
Pero eso es como decir, el leopardo corre más rápido, o sea, es nada más que un elemento distintivo. Hay otros que pueden sobrevivir a más frío, qué sé yo. Cada uno pues, tiene un récord mundial, cada uno de los mamíferos en alguna cosa. Nosotros tendremos el de más inteligencia. Pero no es la inteligencia la que lo define, porque entonces la gente más tonta serían menos humanos. No, no es así. ¿Qué es? ¿Qué nos define? ¿Cuál es la humanidad? Entonces, por eso esas preguntas en esta novela. Y en esta novela donde hay un paralelo entre una máquina y un hombre, y una máquina que va a tender hacia la humanidad, y un hombre que está perdiendo sus rasgos de humanidad. Eso te iba a decir, porque en algún minuto el tronco, el electro, ¿Sí? empieza a pensar casi poéticamente, de hecho. Claro, claro, porque el electro que compra Natalio de segunda mano es un electro que tiene una falla, que le han robado uno de los filtros. Un filtro que al sacarles el filtro, él empieza con pensamientos recurrentes y a desarrollar ideas propias. Entonces, para eso tenía un filtro, que se lo robaron porque es un filtro carísimo y se vende también de segunda mano. Entonces, este electro empieza a razonar y empieza a hacerse las mismas preguntas que se han hecho desde Grecia para acá, yo diría que son antes también, pero bueno, de Grecia más o menos le hemos seguido la pista y son las mismas preguntas que nos hacemos los mismos filósofos griegos y todavía no respondemos del todo. Entonces, claro, tengo un personaje que tiende hacia la deshumanidad y otro personaje que tiende hacia la humanidad. Y al Y final de eso, la Bori, novela, eso es algo que sí, está pasando hoy día, no digo las máquinas, digo nosotros. Estamos tendiendo a convertirnos en seres muy maquinales, muy poco creo que hay humanos. un miedo, creo que como digo en la novela, esa frase que tú dices, hay un miedo a eso que yo creo que es infundado. No, no, es que es casi imposible llegar a eso. Eh, pero no, lo que yo creo es que no que nos volvamos máquina, pero sí que vayamos perdiendo los rasgos de nuestra humanidad, que vayamos olvidándonos lo que es la esencia del ser humano. Entonces, todo el arte trabaja un poquito con eso. Y si no, ¿para qué está el arte? No es algo decorativo, o sea, es decorativo muchas veces, pero si solo fuera eso, creo que no vale la pena. Entonces, por ahí la filosofía y el arte exploran esto. Entonces, a mí me gusta mucho esta conexión entre la filosofía y el arte, en que se pregunta un poco el arte, estas preguntas que hace la filosofía. ¿Qué es ser humano? ¿Qué Pero, es Boris, ser un ser humano? pero en ese sentido, ya que tú lo estás diciendo ahí, ¿de qué sirve el arte? ¿Sirve para sanarse? Tú leí en ese arte sanador, como dice Jodorowsky, a veces que el arte sirve para sanar y que él ya no cree en el arte, por ejemplo, de Kafka, que es muy autodestructivo. ¿Qué visión No, tenés no, tú no, como no, no, creador? no, no, no. Yo creo que, primero que nada, lo que yo creo es que nada tiene sentido. O sea, partamos de ahí, partamos de la base. Si uno va a la raíz de todo, yo realmente creo que la vida es un accidente químico eléctrico que se produjo en la Tierra. Quizás en alguna otra parte del universo también se produjo, se va a producir, no sabemos, o se está produciendo en un modo paralelo, no sabemos, pero no es algo predestinado, ni que haya un ser celestial, ni nada de eso, y no hay un sentido a estas cosas. No creo que el árbol, la semilla que empieza a crecer, tenga un sentido. Más bien tiene una condena. Esa semilla que germina está obligada a ser árbol, hasta que lo queme un incendio o hasta que llegue la sequía y se muera, pero va a seguir siendo árbol. Tan condenada está que a veces uno corta una rama, la vuelve a plantar para hacer un cerco y esa rama florece en el sur, ¿hay visto? Y empieza a ser árbol de nuevo. Está condenadísima. Entonces nosotros del momento de nacer estamos condenados a ser. Y tenemos que estar ahí y a menos que, como dice Bertoni, claro, la muerte sorprende al hombre, pero el suicida sorprende a la muerte, a menos que uno se mate, que no quiero incentivar a nadie a esto ni nada, soy lo Por más supuesto. contrario de eso, pero a menos que uno haga eso, uno está condenado a la existencia. Entonces el arte no creo que tenga ningún sentido. Creo que hemos inventado el arte porque el sentido es el que le demos cada uno de nosotros.
la vida tiene sentido en base al sentido que cada uno quiera darle. Y así como hay gente que dedica su vida al Colo-Colo, y ese es el sentido de su vida, chapó, y me saco el sombrero, porque encontró el sentido de su vida, y cuando muera, lo van a enterrar con una bandera del Colo-Colo, y van a cantar los cantos del Colo-Colo, y qué sé yo, y ese va a ser el sentido de su vida, como hay otro que encontró el sentido de su vida en Mahoma, o en Cristo, o en no sé qué. Genial. Boris, aquí la El pregunta, arte, tú, el arte no está buscándole un sentido a su vida, pero sí es una manera de que hacer más vivible la vida. Eso me pasa a mí, por lo menos. eso te iba a decir, tú la encontraste en el arte finalmente. Sí. Claro, yo encuentro en escribir, en hacer obras de teatro, hace tiempo que no hago, en hacer una película, encontré el sentido de mi vida. Y en leer, me gusta sentarme a leer un libro, y ya con eso la vida pasa. Y ya la condena de vivir ya se hace más llevadera, porque voy a la par, como escuchar música. Para mí leer es como escuchar música. Uno se sienta y viene una melodía y va avanzando, y de repente pasó la tarde. Ah, qué bien, pasó un día más. Vamos, queda otro, vamos que se puede. Oye, para ir terminando, antes de darle la palabra, porque vamos a tener un espacio para que los que te quieran hacer alguna pregunta, vamos a abrir unos minutos los micrófonos. Te quería preguntar por algo que yo lo dije al principio. Bueno, al final te das cuenta que tenía una carrera tan larga y tan renacentista, Boris, porque he hecho tantas cosas que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo. Pero te quería preguntar sobre el éxito. Porque al principio te decía, yo sé porque he leído, he hablado con algunos de tus amigos, no es algo que te acomode cuando te dicen, oye, tú fuiste el protagonista de La Negra Esther, hiciste la película más vista de Chile, la serie más bacana, ahora te ganaste un premio, te ha ido bien, en fin. Pero de alguna manera siempre has tenido éxito en las distintas disciplinas que hay estado. Pero hay dicho algo, yo creo que un poco como para equilibrar, que lo más esperable siempre es el fracaso, sobre todo en las disciplinas que te has dedicado tú. O sea, tú soy de una generación bastante exitosa del teatro chileno, donde está, entre otros, años más, años menos, Alfredo Castro, Willy Sembler, Andrés Pérez, qué sé yo, Rodrigo Achondo, Marquete, Ramón Llao, qué sé yo, gente que hizo cosas importantes en el teatro, pero mucho no pasó nada con ellos. Me imagino que te acordáis de compañeros de la Chile que de repente nunca pudieron actuar porque no se les dio, en fin. ¿Qué relación tenés tú con ese éxito? ¿Incomoda un poco cuando algunos te dicen el rey Mida, porque decís, tal Boris, voy, porque esto va a ser un éxito? ¿Qué te pasa con esa relación a ti, Boris? Mira, primero que nada, lo que tú has nombrado son cosas que han funcionado, pero hay un montón de otras que yo he hecho que no ha pasado nada, que han sido estupendos fracasos y cosas que me gustaban mucho y qué sé yo. Entonces, no es algo constante. Por eso lo que yo decía, que el fracaso es la constante. Siempre uno está haciendo cosas que no resultan, cosas que no resultan. Lo que pasa es que uno hace tantas que de repente hay una que funciona. Eh, y cuando uno está en algo que funciona, no se da cuenta, eso es lo terrible. Eh, es como, es como la salud. Uno solo se da cuenta que la tiene cuando la pierde. Uno dice, cuando llegábamos a la hora de la Negra Esther, y veíamos que estaba lleno, entrábamos, era como de una normalidad eso, que uno no se dio cuenta hasta que hizo la próxima obra y que se juntaba con los actores y decía, bueno, oye, suspendemos o no suspendemos. Si hay el doble más uno de espectadores que actores, lo hacemos, si no, no. Y en ese momento ya se te quitaban las ganas de hacer la obra, porque estar contando cuánta gente habían, si 5 o 6, si habían 6 se hacía, entonces era terrible. Entonces, claro, por eso yo digo, el fracaso es una constante, el éxito es una excepción, pero que uno no, es difícil tener la inteligencia y tener la madurez de poder disfrutarlo realmente, porque cuando uno está, se lo toma como que es normal. No, pues si va, es que la obra es buena, pues entonces iba a venir gente. Y no es así, es una excepción. El éxito es una excepción, entonces hay que disfrutarlo cada vez que viene. Pero ¿estáis Eso. consciente de que estáis consciente de que estuviste en hitos Sí, 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 pero ¿sabes qué también pasa? Y que yo me acuerdo de Tomás Vidella, que falleció el año pasado de COVID, muy tristemente. Tomás, si hay actores que han hecho obra exitosa en el teatro chileno, fue Tomás. Sin embargo, tú veías a Tomás hace 10 años atrás haciendo teleseries,
siendo olvidado por generaciones anteriores, contemporáneas, reconociéndolo por su trabajo en televisión y no por todo lo que había hecho en teatro. Finalmente, Tomás, después de muchos años de estar, digamos, en una planicie, hace una obra y nuevamente, con Viejos de Mierda, que se transforma en un exitazo impresionante esa obra. Ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años. Con Jaime Bael y Bueno, Coco Legrand, ¿no? Sí. con Badel y Coco con Coco Legrand. Legrand, exacto. Y después hicieron una versión de Las Viejas de Mierda con Sí. actrices. Bueno, pero yo pensaba en Tomás y luego muere Tomás y no sé, no hay un duelo nacional, no hay, era realmente una figura del teatro chileno. Entonces, ¿qué mierda significa el éxito finalmente? No, claro, es súper bueno que te resulten las cosas, además te sirve para financiarla y qué sé yo, pero puedes tener mucho éxito y terminar en el olvido, eso es muy común, eso es muy, muy común. Entonces, ¿quién es más exitoso? ¿Si alguien que tuvo mucho éxito o alguien que realmente murió tranquilo, en la paz de su familia, querido por sus hijos? No sé, ¿me entendís? ¿Por dónde va el éxito? ¿Qué es lo valioso del éxito? No sé, es para cuestionárselo, ¿ah? Oye, Boris, dos cositas antes de darle la palabra a la gente. ¿Quién es tu héroe artístico, así? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es tu mentor? Me imagino A que hay mí me varios, gusta pero hay uno muchísima que... gente, sí, muchísima gente. Hablábamos de Philip K. Dick en la escritura. A mí me gusta mucho el cine italiano. Eh, y hay un director que se llama Mario Monicelli, que para mí que tuve el honor de conocerlo en un festival Ah, cuéntanos en, eso, qué buena, cuéntanos eso. en ¿Cómo fue? Europa, que iba con Sexo con Amor. Cuando dice Sexo con Amor, es un festival de comedia que se hacía en Europa, y él era parte del jurado. Y tuve el placer de conocerlo, vio la película, pude conversar unos momentos con él, y ganó Sexo con Amor ese festival de ese año. Así que, pero él tiene una cosa que para mí es muy impresionante, que él es capaz de hacer comedia de la peor tragedia. Es una cosa tremenda. Tiene una película que se llama La Gran Guerra, con Vittorio Gassman, eh, y Sordi, que se trata de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre en plena Segunda Guerra Mundial, dos soldados en el frente de batalla, donde muere gente terrible y al final terminan ahorcados por las fuerzas nazis. Bueno, sin embargo, es una comedia. Es algo impresionante, yo no sé cómo lo hace. Un Piccolo Borghese, también con Sordi, es, es una tragedia, es terrible. Termina también muriendo el hijo del burgués, y es una comedia. También tiene comedias más puras, sin condimento tan terrible. Pero cuando dicen que no se puede hacer comedia de cualquier cosa, que hay que respetar ciertos temas y qué sé yo, yo miro a Mario Monicelli y digo, sin embargo, él lo logró. Él, porque cuando tú ves La Gran Guerra, no estás diciendo él se está burlando de la muerte, está haciendo sin respeto, no. Tú te estás riendo y a la vez estás sufriendo. Así que para mí es uno de los grandes personas de las que he aprendido mucho. Bueno, algo de eso había en los 80, sin duda. Sí, claro, claro, y obviamente en Sexo con Amor, que finalmente uno se ríe, pero la historia es una tragedia. Salió muy divertida por el trabajo de los actores, pero finalmente si uno ve el trasfondo, son gente muy infeliz todos, y no resuelven sus problemas. Oye, Boris, antes de darle la palabra, es verdad que eres tan riguroso. Yo creo que el rigor te viene seguramente de la escuela de Andrés Pérez, porque ahí los ensayos eran una brutalidad, que era mediodía Una ensayo brutalidad, casi, ¿no? una brutalidad, sí, sí. Y no ¿Te solo los acordáis ensayos, te sino acordáis de que las décimas con que partía la...? sí, me acuerdo. Conocí a la negra Esther aquí en casa de Doña Berta, esta casa llena de puertas que me hizo conocer el querer, corazón sin enloquecer. Un día por la mañana, antes que rayara el sol, más linda que una revol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la negra Esther. Lo que pasa es que como son décimas, se guardan, yo creo, en la memoria en un lugar Musical, ¿no? donde uno guarda la música también. ¿Viste que la gente con Alzheimer recuerda la música? Sí. Esto como es musical, yo creo que se guarda ahí, pero qué sé yo, bueno.
Sí, me Boris, acuerdo, antes me de la acuerdo de las palabra, décimas cortadas también, que son muy bonitas. ¿con cuál de todos tus trabajos te quedas así para llevarte a... Si hay viaje a Marte, ¿cuál te lleváis? ¿Cuál obra tuya? ¿Te lleváis los 80? ¿Te lleváis Sexo con Amor? ¿Te lleváis las novelas? Yo me quedo con lo que viene. Realmente Eso. he tratado de ir cerrando siempre la puerta para atrás, y tratar de no ser orgulloso de lo que uno hizo, ni guardar los galvanes, ni cosas, porque es más un peso como que te arrastra que te deja. Así que para adelante tengo dos proyectos muy alucinantes. Uno es una miniserie de Roberto Parra en 3 capítulos que habla de su vida, y otro es Nos Buscamos, que es sobre el libro de Constanza del Río, que narra en primera persona su experiencia de los 40 años, darse cuenta que ella fue adoptada de manera ilegal y cómo desentrañó toda una trama que había política, judicial, de notarios, de azafatas, de enfermeras, de monjas, de curas, que tomaban niños, se los robaban a sus madres y los vendían. Que es algo muy, muy terrible que está saliendo a la luz. Esas dos cosas son lo que viene, así que a eso estoy más o menos dedicado. Y los libros, que no paran, nunca. Los libros que estoy tratando de escribir otra novela. Vamos a ver cómo... Coleccionista de novelas no terminadas, ¿no? Inconclusas. Inconcluso. Boris, quiero darle unos minutos la palabra a quienes nos han acompañado hoy día. No sé si alguien quiere Sí, hacerle una pregunta a maravilloso, Boris. maravilloso. Ahí Muchas está gracias Mac. por la paciencia. Sí, gracias por acompañarnos. Mac, te escuchamos. Enciende tu micrófono y te escuchamos. Me parece que no me escuchó. Voy a ver si lo pongo Mac, esto en ¿me minoría. escucha? Démosle la palabra a Giordano y después Mac. Giordano, bienvenido. Enciende el micrófono y te escuchamos. Giordano Hola, hola, Ross. ¿cómo están? Hola, Un gusto. Giordano. Oye, bueno, perdón, disculpen que me ¿Qué salió te sangre en la nariz pasó? recién. Estaba, nada, problemas. Cambia de proveedor, cambia de proveedor. Eso está muy pateado eso. Oye, bueno, nada, quería decir que el electrocante bueno, me volaste la cabeza, Boris. Gracias, Giordano. Me volaste la cabeza. Y me recordó mucho al- a- a la obra esta de Alan Moore del diario de Rocha. Eh, todo este rollo como interno de este personaje que como que uno de repente puede arrancar de cosas, pero cuando uno tiene los problemas en la cabeza como que no hay dónde arrancar y eso es muy atractivo como de toda esta cosa oscura, noir que tiene el electrocante. Eh, y también me recordó también a la frase de Arthur Clarke, esta que es como cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y es Claro. un poco eso, me pasaba que es como lo que pasa también con mundos paralelos, ¿no? Que está algo tan llamativo y creo que además en esa parte, perdón que me extienda mucho, pero en esa parte de mundos paralelos se puede hacer hasta una novela nueva de todo lo que ocurre más aún con toda esta cosa del metaverso que está ocurriendo ahora. Bueno, nada, muy bueno. Y te quería hacer una pregunta con respecto a lo que sale en el inicio, que es cambia tu idea como lo hace un robot, Boston Dynamics. Esta frase nace al final de cuando escribiste el libro, o fue como una motivación, ¿y qué es Boston Dynamics? Ya, no, esa es evidentemente una frase, bueno, muchas gracias Giordano. Giordano es actor, muy buen actor por lo demás, estuvimos ahí en un proyecto que no salió, pero bueno, vamos a ver para adelante si trabajamos juntos. Sería un honor, Eso, sería un honor. no, muy encantado. Es bonito ponerle un epígrafe a los libros, es como un puntapié de inicio, es súper bonito, entonces buscando, yo decía, bueno, evidentemente tengo que poner algo de Cadiz porque estoy muy relacionado con eso, pero después, ¿sabes qué pasa? Que hay una empresa gringa que se llama Boston Dynamics que fabrica robots y ese es su lema. Perfecto. Tú entras a su página web y eso aparece en su página web. Y a mí me pareció que tenía tanto que ver con el libro que dije, ahí está. Entonces puse el lema de ellos, ahí está. Es un poco como el lema que sale en la novela, que un mundo mejor no necesariamente un mundo más humano. O sea, te están diciendo, vienen los robots, viejitos. Afírmense que vienen los robots. No,
No, excelente, creo que va muy al callo, creo que está muy bien elegida. Y un poco vertiginoso este ritmo que tienen las máquinas en general, la inteligencia que están. Me recordó mucho a la película Deus Ex Machina, bueno, obviamente Blade Sí, Runner, claro, pero mucho claro, 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 de Deus Ex Machina, sí. claro. Nada, tremenda obra, Boris. Yo creo que esta me la leí en 2 días porque fui generoso, weón. Era como que no quería que se acabara. Así que Gracias, Jordano. Muchas gracias. gracias a Oye, ustedes. le vamos a dar la palabra a Mac, que estaba ahí que no sé si que está como usuario y dice Mac. No sé si no creo que sea su nombre, pero no me ha cachado. Bueno, Rayen, que está ahí parece ¿Puedo que ser Mac. yo? ¿Puedo ser Sí, yo? ahí sí, Hola, perdón. Sí, hola, hola. hola, hola. Soy Claudio Durán. No sé por qué Claudio. dice Mac. No, no te van a Claudio, haber colocado bien. Hola, yo soy Claudio. Yo me comuniqué hace un pocos días con Boris. A ver si también le podíamos hacer una entrevista relacionada con una biblioteca que yo tengo acá en Coñaripe, Te en el respondí, inicio de te los ríos. respondí, te Sí, sí, respondí, me ¿no? Te llegó respondí. mi respuesta. Ya, Sí, 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 quedamos de juntarnos en febrero. perfecto. Yo no le digo Electrocante, porque está en camino que llegue. Se demoran un poco en Genial, llegar las cosas aquí. Pero ya, lo tenemos ya. Y en camino, genial. yo quería hablarte y hablar un poco de lo que hablaste de este robot que se intenta humanizar y cómo los científicos tratan de humanizar un poco a los robots, mientras la sociedad se va deshumanizando en esta cuestión de que el arte humaniza. Bueno, yo estoy en un territorio justamente donde la erosión de la no lectura ha hecho, ha hecho de esta zona de la Araucanía, de los ríos y de la erosión de la tala de árbol y toda esta cuestión que viene como este caos que está a la vista. Y yo estoy plantando una biblioteca en este sector y yo no sé si yo Maravilloso. soy electrocante, yo no sé si yo soy el electrocante o la biblioteca termina siendo el, el Natalio. Ya. Entonces, claro, un poco por eso estoy tan con tanta ansia de leer tu libro, digamos, porque en esta relación que estableciste del humano con la máquina, en realidad nosotros nos estamos relacionando como con esta falta de lectura o en muchos lugares que no están en el centro. Y me imagino que tu ida a Francia también fue por eso, porque el mercado era muy pequeño. Por ahí Bueno, fue una casualidad que un traductor de una editorial francesa me leyó en alguna parte, me leyó en español y se lo llevó a la editorial. Y ahí esta editorial le gustó el libro y él hizo una pretraducción y lo publicaron. Fue muy de casualidad. Entonces, con ello he seguido trabajando estos 4 libros. Pero yo, yo, yo soy optimista en lo que dicen tú sabes que dicen que un optimista es un pesimista mal informado, pero siento que hay en la gente joven como una vuelta a la lectura, es lo que yo siento, no sé. Me parece que han redescubierto quizás por la misma atomicidad que te dan las redes sociales, que estáis todo el rato en miles de cosas, el poder sentarte y estar, lo que sea, 10 minutos, 20 minutos, media hora, siguiendo una historia y hablando contigo mismo eso en la cabeza, me parece que es algo que te descansa el coco y creo que he visto mucho interés, por lo menos en las redes sociales, de gente muy joven que lee, comenta libros y están detrás de eso. Así que espero que te vaya muy bien en tu biblioteca y que nos veamos pronto por allá. Sí, Muchas sí, gracias, Claudio. sería genial. Dale, Muchas muchas gracias. gracias. Boris, vamos a pedirles que sean breves. Está Rayen con la mano arriba. Hola, Rayen. Hola, un gusto estar escuchándote, Boris. Hola, Realmente es un Rayén. honor. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha Mira, perfecto. básicamente en el proceso creativo yo te quería preguntar si podrías contar alguna experiencia respecto de cuando se comienza a escribir más bien de manera intuitiva o dejando volar los personajes versus, o sea, y construís un primer manuscrito y te lo empiezan a revisar y viene el proceso como más bien de el tecnicismo, agregarle el tecnicismo a algo que a lo mejor tú quieres que no sea así y que quieres que vuelen tus personajes. ¿Cómo ha sido a lo mejor tu experiencia si es que te ha tocado eso de que tú quieres hacer volar esto y te encuentras a lo mejor con revisiones o revisores, editores que te dicen, mira, yo creo que esto va por acá, y cómo se trabaja eso? No sé. Creo que una vez que ya se parió la novela de una forma, es muy difícil
habría que transformarla mucho y perdería su esencia. Lo que después viene son cosas más bien, como tú dices, técnicas que no van a modificar ese fondo como vivo que tiene. Y de un ejemplo de esta escritura, mira, hay un ejemplo de una película de Molière que hizo Larian Muskin. Es una metáfora, pero está escribiendo Molière, pero Molière está escribiendo aquí, y él está leyendo lo que escribió hace un rato su mano. Entonces Molière está escribiendo así, Molière se ríe de lo que va leyendo. Es una metáfora que quiere decir ella, cómo este hombre era un creador así de este tipo, como vivo, como que no estaba, no tenía una estructura para crear. Y a mí me pasó en la primera novela una cosa media divertida, que Santiago Quiñones Santiago Quiñones va siguiendo a una mujer que encontró en la calle y la va siguiendo, le llama la atención, es curioso, la va siguiendo, se fija cómo se llama porque tiene escrito el nombre aquí, se llama Emma Marín, la va siguiendo hasta que se la pierde en el metro. La pierde en el metro, entra a un bar y se encuentra con un ex tira. Y se ponen a conversar. Yo hasta ahí no tenía idea de nada. Lo único que sabía que Quiñones seguía a una mujer, y dije, y se encuentra con un colega, tenía que armar ese colega y todo. Entonces de repente Quiñones le dice hola, ¿cómo estás? Y el otro le dice hola, ¿por qué seguías a Emma Marín? Y yo digo, pero ¿cómo sabe él? Esto es un poco lo que le pasaba a Parra. ¿Cómo sabe este personaje que él seguía a Emma Marín? O sea, ni yo lo sabía. Claro, lo pongo así porque es un texto que tiro y luego ese texto me da pie para inventar lo que viene. ¿Entiendes? Pero como que me sorprendí. Es un poquito obviamente lo escribí yo, pero me sorprendí de escribirlo. Una cosa un poco esquizofrénica. Gracias, Rayen. Gracias. Está Boris, un usuario que es G Córdoba, pero no sé qué, no tengo su nombre pila. Si nos escucha, ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Boris. mucho gusto. Hola. Primero que todo, bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia con tanta honestidad, la sentí yo por lo menos, interesante, profunda, valiosa. Muchas gracias. Me gustó mucho cuando le daba mucha libertad y autoridad al lector en su imaginación, en esa conversación de lo que tú escribes, y me quedé con la idea de que tu visión es mucho más pesimista. En algún minuto pasaste a decir optimista, pero como tengo la libertad que tú me diste de interpretar y de imaginar tu escrito, me quedé con una visión más pesimista del devenir que pudieras tener. Pese a esto, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo imaginas Chile en el contexto del nuevo presidente electo? Yo tengo, como tú dices, una mirada un poco, no sé si pesimista, pero después ya a esta altura de la vida cuesta entusiasmarse por las cosas un poco, por lo que uno ha vivido, pero a mí me pasa que siento que estamos un poco a destiempo. Creo que todo esto que está pasando, si hubiera pasado hace 20 años, hace 30 años, sería impresionante y este país hubiera dado un salto enorme. Pero lo que me pasa ahora es que estoy muy viendo cómo viene una revolución a través de las plataformas, a través de la tecnología, que va, yo creo, a trizar un poco los estados. Es una idea que yo tengo, no soy futurólogo ni nada, pero siento que de alguna manera los estados van a tambalear un poco. A mí me llega una publicidad a mi celular de una aplicación que se llama Duo, creo, no sé cómo se llama. Me dice, contrata a tus colaboradores y págales en cualquier parte del mundo con nosotros. Contrata a tus colaboradores en cualquier parte del mundo y págale a través de nosotros. Chao estados. Chao contratos de trabajo. Chao nada. Y me conviene quizás. Y la gente va a hacer lo que le convenga. Entonces, ¿qué me pasa? Que toda esta idea que me gusta, que hay mucha utopía detrás de esto, y muchas ganas, yo no sé si están a tiempo con la gran revolución que viene a nivel tecnológico. Que lo que hemos vivido hasta ahora con Uber y todas estas cosas, creo que es la punta del iceberg de lo que puede venir cuando empiecen a funcionar la computación cuántica y otro tipo de cosas. Y cuando veo, por ejemplo, que Apple vale lo mismo en la bolsa de Nueva York que el Producto Industrial Bruto de Brasil
México y Argentina juntos. Entonces, todo lo que produce México, Argentina y Brasil en un año es lo mismo que vale Apple en la bolsa de comercio de Nueva York. Y son unos tipos que, ¿cuántos serán? 5.000 tipos en unas oficinas, no sé si son más de 5.000. Y ellos valen más. Entonces, yo no sé cómo nos va a tomar el cambio a todos. Esto también tiene que ver con la crisis de la democracia en todo el mundo y todo eso. Entonces, por ahí también viene mi idea de seguir con las novelas futuristas para explorar esto. ¿Qué va a pasar con el Estado? Las monedas virtuales, el Bitcoin, que ya puedes tener un bien que es inconfiscable, que tú lo puedes pasar a cualquier parte del mundo y el Estado queda afuera, y los impuestos quedan fuera. Entonces, no sé. Esa es mi duda, no de otro tipo. El otro me gusta, pero creo que tendría que haber pasado hace 20 años. O sea, igual está buena la mayonesa de la terraza. Está buena. Gracias, Boris. Bori, ¿alcanzáis hagamos dos preguntas cortitas y cerramos? Sí, vamos. Está, un usuario que está como San, o Sun, ahí que... Hola, Hola. oye, no, yo me llamo Sol, lo que pasa es que el señor Vaya. que me arregló el computador por hacerse el lindo me puso en inglés así. Entonces yo de repente, ¿quién soy? ¿Cómo están? De acá, del desierto más árido del mundo. Acá, Qué lindo. del desierto, yo soy de la Escuela Gustavo, del taller de guiones de Escármeta y todo, pero me vine para acá porque alguien se tiene que venir para acá, po. Sí. Sí, po. Así que ahí yo hago teatro Felicitaciones. documental en localidades así que no salen ni en el mapa, que son caseríos costeros, con pescadores, me interesa mucho. Bueno, voy a darme una vuelta por ahí. Y también escribo, bueno, soy del taller de guiones de Escármeta. Entonces, lo que te quería preguntar, bueno, decirte que yo me enamoré mucho de ti cuando hiciste La Negra. Qué bueno. Así, estaba viendo qué hacer con mi vida en ese tiempo. Y bueno, me vino el sentido, como decís tú, pues el teatro, el arte. Fantástico. Lo que te iba a preguntar, lo que pasa es que yo, mala cosa, o sea, la pandemia y bueno, falleció mi único hermano y tú sabes que de la única manera que los artistas expresamos este dolor diagnóstica de no saber qué hacer, fue escribir. Entonces, yo he escrito siempre. Entonces, lo que yo te iba a preguntar, porque yo escribí una cosa que se llama Vuelve, pero futuro, así como Vuelve 2020, 2050, que es este tema futurista de pensar que en algún momento voy a poder hacer a mi hermano de nuevo y estar con él. Pero me pasó con eso y me pasó con un cuentito corto que escribí en pandemia, que después lo estoy haciendo con un amigo que es audiovisual. Estamos haciendo un corto de animación. Te iba a preguntar, ¿tus novelas nunca te tinca después pasarlas a audiovisual o pararlas en teatro? ¿Por qué no haces eso con novelas? Yo hice con Quiz, ponte tú para una obra con mira, Sol, por favor. Soleil, mira Soleil. Nomás. Oye, bueno, escucha, muy triste lo de tu hermano. Un abrazo desde aquí y son de los dolores más grandes, pues estos, los amores incondicionales. Mira, sí, a mí yo creo que una de las mejores cosas que se puede hacer con lo que uno escribe es tratar de llevarlo al mundo audiovisual, porque en el mundo audiovisual las cosas se mueven mucho más rápido que en el mundo de la literatura. Entonces, y sí, lo hice con Tira, hicimos una serie que está en el Consejo Nacional de Televisión, cntv.cl, ahí se puede entrar y se puede ver, es una serie de 8 capítulos. Y también tengo el proyecto con Electrocante, que es muy lejano, todavía está empezando, para ver si alguien se puede interesar con eso. Ya tengo algunas conversaciones. Pero sí, yo te recomiendo de todas maneras, lo que sí, la animación es un trabajo muy arduo, así que mucha fuerza ahí porque es muy largo. Hicimos un primer corte ya. Maravilloso. Porque yo trabajo, lo que pasa es que yo hago teatro documental haciendo así como teatro 6 específico, o sea, trabajo con 5 caballeros viejísimos, súper grandes, que van a hacer en ese momento y que nunca más lo van a hacer. Entonces tengo que tener un registro documental de eso. Entonces siempre trabajo con audiovisual. Ojalá que algún día, cuando vuelva a Santiago o a darme una vuelta, porque siempre voy, ahí de repente nos encontramos y te cuento.
bacán. Gracias, Por Sol, supuesto. muchas gracias. Oye, mira, está Claudia ahí que levanta y está Gerardo Cáceres, un gran amigo guionista también, que también Ya, me pues. gustaría hablar con él. Si Dale. quiere hablamos primero con Claudia. Claudia, te escuchamos, sí. Hola, gracias. Más concreto, ¿me escuchan? Sí, Sí. te escucho. Gracias, Boris. Tú le contestaste a Rayen que tus personajes iban caminando y de repente les aparecían cosas que a ti mismo te sorprendían, pero el punto de inicio y el punto final, ¿lo tienes claro cuando te sientas a escribir? ¿O ni siquiera? ¿O tienes una idea vaga? ¿Cuál es el...? Yo tengo una idea vaga, me la cuajo, la siento antes de sentarme, o eso. Mira, como te digo, hay muchas maneras de hacerlo. Uno podría hacerse un planito, decir esto va a pasar más o menos así, 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 y al final van a ser felices para siempre. Eso es una manera, y no es mala. Yo creo que esta manera es un poco angustiosa, pero a mí me acomoda. Que sería parecido, una metáfora de esto, es que tú llegas a una ciudad desconocida, llegas al hotel, y lo que haces es que te duchas, te cambias de ropa y sales a caminar por la calle. Y te pierdes. Y de repente no sabes cómo volviste al hotel. Ahora, a mí me pasó eso en Río de Janeiro y terminé adentro de una favela. Fue una experiencia horrorosa. Me apuntaron con una pistola, me dejaron ir porque como que me hice el chistoso y andaba con un lente amarillo y se rieron de mí, pero tenían pistolas en sus manos. Y ya, ándate, me dijeron, y ya. Entonces, esto es una metáfora, ¿no? Pero también puede ser en la escritura que te perdáis y no encuentras por dónde salir. También he tratado de escribir muchas cosas que nunca llegué al fin por esto mismo. Ahora, de repente lo mejor es una mezcla de las dos, que más o menos uno va diciendo, ya, pero entonces, a la mitad, cuando ya estás demasiado enredado, ya te puedes decir, bueno, ya, hagamos una cosa. Voy a poner un personaje un poquito más atrás que me va a ayudar a salir de este enredo en lo que estoy metido. Y así lo voy haciendo también. Es una mezcla de las dos cosas. Pero creo que es... O sea, ¿uno escribe para atrás, para adelante? Sí, de todas maneras. De todas maneras, de repente, ¿sabéis qué? Me faltó poner atrás una cosita para que se entienda. Entonces, para atrás vamos y recuerda cuando niño no sé qué cosa. Entonces, un capítulo más atrás ya le llama la atención no sé qué y ahí me salgo de un lío, ¿me entendí? Claro, hay que ser benevolente con uno mismo. No, hay que ayudarse, de todas maneras. Pero es muy entretenido esto. Yo siempre prefiero en una ciudad, nunca me he metido a un tour. Siempre prefiero recorrerla solo, aún con el peligro que me puedo meter a un mal barrio. Pero se entrena mucho la intuición, y eso es bueno. Gracias. Suerte, Claudia. Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo Hola, grande, amigo. querido Gerardo, gran escritor y guionista Oye, nacional. perdona, solamente quería no hablar de literatura ni arte, sino de amistad, de tanto tiempo que no te veía y saludado, y quería, por supuesto, felicitarte he sabido por tus éxitos literarios. Y mira, una pequeña tristeza, pero emotiva, recordar también que te ayudó en la traducción nuestra querida amiga Isabel Ciclodí, Sí. la Isabel querida Ciclodí, amiga sí, que desgraciadamente partió inesperadamente y nos sí. dejó un poco huérfanos de esa amistad. Pero bueno, era puro cariño recordar cómo nos conocimos tantos años, Johnny hace 100 30 años. pesos. Sí, Gerardo es el guionista de Johnny 100 pesos y Bueno. bueno, y tú y bueno, y participaste en Boris, la película más que como guionista, yo creo, ¿no? Tuviste mucha participación. sí, lo que pasa Bueno, es que se fue iba un hecho modificando un real, poco como en el ustedes camino. saben, un hecho real que hubo que convertirlo en ficción, y de hecho, bueno, es una historia que siempre me gusta contar, a pesar de que todos creen lo contrario, que el personaje del Johnny 100 pesos no existía, lo inventamos, ¿no? De hecho, investigamos en una cárcel juvenil, créanme. Fuimos a Puente Alto y nos dejaron investigar porque la pregunta era cómo un chico de 15 años se hace delincuente. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Bueno, a propósito de lo que tú le estabas conversando recién a esta amiga, colega también, esta idea de ir para atrás, para adelante, nosotros en cine, en el guión le decimos reescribir. Porque en el fondo es que uno avanza, pero después vuelve atrás y siembra, es decir, usamos esa palabra, el concepto sembrar, Claro. algo que después, 20 escenas más adelante, 10 escenas más adelante, cosechas, ¿no? Introduce, incluso a veces un elemento, un llavero, una carta, un llamado por teléfono, y eso resuelve en la historia para adelante y te permite efectivamente darle, bueno, credibilidad, atractivo a lo que tú necesites. Entonces, muchas veces es que hay que ir
como que el árbol no se crea solo, sino que hay que irle metiendo injertos. Sí, Hay que injertar el arbolito para que dé distintas flores, distintas... Entonces, bueno, me tomé la palabra de profe también. Así que un abrazo, Boris. Un abrazo, Bueno, Gerardo, y conocía- gracias por cono- recordar. Gracias y por con- recordar a Isa Ciclodi, que fue sí. quien hizo las Oye, y traducciones un de detalle mis familiar, libros. conocí más cercano a tu hermano en Punta Arenas, A Pablo, sí. que está casado con la Paola Smet, que también la conocí como periodista en Canal 13. Hicimos juntos La Caja Negra, un programa de Maravilloso. marketing sobre el cine. Entonces fue bien bonita esa coincidencia con tu hermano en Punta Arenas. Chao, chao. Muchas Perdón, gracias, Gerardo. Muchas Perdonen gracias. lo amistoso. No, Está bien, súper Gerardo, bien. muy bien, el espíritu. Boris, cerramos con Catalina, que tiene la mano arriba. Y ahí ya Ya. empezamos a despedir. Catalina, Hola, Hola, gracias. Catalina. Hola, hola. Quería preguntar en cuanto a la madurez creativa, ¿cómo sabes cuando crees que un texto ya está listo? O cuando tú como escritor ya alcanzaste, quizá lo pregunto como una persona como, no sé, muy joven, muy precoz Sí, todavía en sí, el ámbito de la sí. escritura, pero Eh, ¿cómo sabes cuando ya alcanzaste tu punto, quizás también como escritor, o cuando ya escribiste algo que vale la pena en verdad? Bueno, no, uno no sabe si vale la pena o no. Eso realmente se va a saber. Lo mismo pasa con las obras de teatro, con las películas. Eso se ve cuando se enfrenta al público y se ve qué pasa con eso. A veces vale la pena para uno también, que puede ser, ¿no? Y no interesa qué pase con el público. Pero en general, como uno tiene que vivir de esto, mientras mejor vaya con el público, mejor para ti. Pero es buena tu pregunta de cuánto se sabe que se termina un texto. Y yo creo, un poco absurdo lo que voy a decir, pero que un texto se termina cuando te das cuenta que escribiste la palabra final. ¿Y cómo se siente eso? Creo que es una cosa de intuición. Obviamente, las historias que dejaste corriendo se van cerrando, ¿no es cierto? Pero una cosa es que se cierre la historia y otra que se termine lo que estás escribiendo. Son dos cosas diferentes. A veces también pueden quedar historias inconclusas. Pero hay un momento en que tú te das cuenta que diste el punto final. Y es muy agradable ese momento. Porque también pasa lo contrario, que no puedes encontrar el final. Entonces inventas uno que es muy artificial. Pero bueno, a veces uno realmente no encontró cómo termina algo. Realmente no lo encontró. Y bueno, hay que ayudarse, uno se ayuda un poco y ya y lo termina así, listo. Bueno, no quedaste muy conforme, pero hay que terminar las cosas de alguna manera, porque si no están terminadas, no existe. Un libro no existe hasta que no tenga un punto final. gracias, Catalina. Bueno, no sé si la cambiaste en la edición de ahora, pero dice, todo ha terminado bien. Me parece que esa es la última frase de Electrocante. La busqué Cuando ahora. escribí esa frase dije, wow, este era el final. Todo ha terminado bien. Y además, lo único que faltaba es que dijera fin. Boris, quedará pendiente para la segunda conversación Ya, tu muy receta de bien. manjar casero, que creo que es muy buena. Cuando vendíais café con malicia en la fiesta Spandex, creo que fue así. Eso antes de toda la gloria. Bueno, gracias, Boris, gracias por compartir tu Muchas gracias, Talleres de literatura. Bolsillo. Ha sido muy entretenido conversar con todos ustedes. Muchas gracias por la paciencia y espero que se hayan divertido y nos volvemos a encontrar. Pues, en Sí, cualquier... esperamos tenerte en Talleres de Bolsillo. Vamos a ir por eso. De todas maneras. Muchas gracias, Boris. Buenas noches a todos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias.